Hoy tenemos una grata visita de la doctora Marta Patricia Ramírez. Ella se encarga de estudiar las lagartijas, como ella misma tituló esto, algo que nos compete. Marta, como dijo el reciente medalla Phil brasilero, un producto de la formación en América Latina. Ella tiene su pregrado de la Universidad Nacional y su doctorado de la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina. Y eso nos enorgullece porque cada vez más América Latina comienza a surgir dentro del panorama de la investigación científica de América Latina. Hoy Marta nos va a deleitar con una conferencia sobre los bichos. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias por asistir, por estar interesados en estos bichos que para muchos son repulsivos, pero hoy les voy a contar por qué no son repulsivos y son muy útiles y muy interesantes y son animales modelos de investigación que son muy importantes para el hombre. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, el anterior, por favor. El esquema de la charla de hoy va a tratar los siguientes temas. Primero les voy a mostrar qué son las lagartijas dentro de los animales, a qué corresponden. Después, cuál es la utilidad de las lagartijas, no solamente la utilidad del hombre, sino la utilidad del sistema. ¿Cuál es nuestra diversidad regional de lagartijas? Con regional me refiero a Santander, Magdalena Medio y zona andina de Santander. Y por último les voy a mostrar dos ejemplos en donde nosotros en nuestro laboratorio hemos estudiado las lagartijas como modelo para entender procesos de ciencia básica, igual de biología, que pueden tener importancia a nivel humano. Parece ser. Para la primera parte, entonces, ¿qué son las lagartijas? Todos sabemos que son animales, que además tienen columna vertebral, entonces son bordados, que tienen cuatro patas, es decir, son tetrápodos, son reptiles, y dentro de reptiles son escamados. ¿Qué quiere decir escamados? Que su piel está cubierta por escamas. Siguiente, por favor. Entonces, este es un cuadro donde nos muestra todos los vertebrados, los tetrápodos que corresponden a los anfibios, mamíferos, los reptiles. Y los reptiles comprenden las tortugas, las lagartijas y las serpientes, los cocodrilos y las aves. Las aves son reptiles. Siguiente. Dentro de este cuadro podemos ver qué son los reptiles. Aquí están las lagartijas y las serpientes, el grupo de los escamados. Y aquí podemos encontrar los arcosaurios, que implican las aves, los dinosaurios, que son también reptiles, y los cocodrilos. El grupo de nuestro interés acá son las lagartijas y las serpientes. Siguiente. Escamados son lagartijas y serpientes. ¿Pero qué son los escamados? Comprenden al momento más o menos 9.200 especies en el mundo. Es un grupo grande. Es un grupo que tiene un único origen evolutivo, es decir, la primera, un solo ancestro común, tanto para serpientes como para lagartijas. Y las serpientes en sí mismas son un tipo especializado de lagartijas. Una serpiente es una lagartija muy especializada y muy evolucionada, que también es un grupo que surgió una sola vez en la evolución. Hay dos características que son importantes porque definen a los escamados, es decir, a las lagartijas y a las lagartijas especializadas, que son las serpientes, y es tener un órgano nasal. Yo estoy segura que ustedes han visto las lagartijas y las serpientes sacar su lengua, moverla en el ambiente y luego meterla en la boca. Eso no es gratis. Básicamente en la región superior del paladar ellos tienen un órgano que se llama el órgano nasal, que es un órgano adicional al sentido del olfato y les permite detectar las moléculas con la lengua, llevar la lengua al interior, ponerla sobre el paladar y detectar las señales químicas del ambiente. ¿Qué quiere decir? Para estos animales el ambiente químico es muy importante y lo pueden reconocer para, por ejemplo, determinar dónde están sus presas. Esta característica la comparten las serpientes con las lagartijas. Siguiente. Otra característica que define el grupo son los epipenes, el órgano copulador del macho. En el resto de organismos normalmente se trata de un solo pene, cuando lo hay. En las lagartijas y serpientes es un órgano pareado, ¿cierto? Al lado en la cloaca. Y es muy importante porque toda esta ornamentación que ustedes ven define la taxonomía
de las serpientes y de las lagartijas. El canal eyaculador es externo y cuando hay la cópula, a través de este canal es que el semen va a penetrar a la hembra y se da la fertilización de los huevos. Esta es una característica única del grupo de los escamados y la comparten entonces serpientes y lagartijas. ¿Cómo distinguimos fácilmente un serpiente de una lagartija? ¿Qué generalidades tiene? Algo bien fácil de distinguir es que las lagartijas siempre tienen un oído externo. En este caso está señalado aquí con el círculo morado. Las serpientes no tienen oído, de hecho las serpientes oyen posando su cuerpo sobre la tierra y lo que reciben son las vibraciones del suelo o de los árboles cuando son arborícolas. En cambio las lagartijas oyen muy bien y tienen oídos externos definidos. Siguiente. Una característica muy importante de las lagartijas que seguro ustedes han visto es que tienen la posibilidad de la autotomía, es decir, romper la cola. Seguro que ustedes han visto que las lagartijas, cuando hay un gato persiguiéndolas, lo primero que hacen es tirar la cola. El gato se entretiene con la cola y son capaces de escapar. Justamente esa es la función de la autotomía o rompimiento de la cola. Es hacer que los predadores se entretengan con una cola que se mantiene en movimiento y ellas puedan escapar. Y algo aún más importante y más interesante para la ciencia, no solamente que se rompa, sino que también que se regenere. Hay un proceso de regeneración de la cola. La nueva cola no llega a ser exactamente igual a la original, pero le vuelve a crecer a la lagartija y le permite desarrollar todas sus actividades de la manera normal. Aquí tenemos una lagartija con su cola regenerada. El porcentaje de colas regeneradas en una población me puede decir qué tantos enemigos tiene una población de lagartijas, qué tanto han perdido su cola porque han sido tratadas de ser comidas por sus enemigos. Las lagartijas usualmente se caracterizan porque tienen una visión muy buena. Las lagartijas diurnas tienen este tipo de ojos con la pupila normal y las nocturnas tienen ojo con pupila vertical. Este es un gecko, que es un organismo nocturno, y esta es una lagartija diurna. Pero también hay lagartijas muy especiales como son los camaleones, que tienen ojos móviles y pueden mover independientemente cada uno de los ojos en todas direcciones y tienen la posibilidad de ver en 360 grados en la posición de su cabeza. Estos son unos animales muy particulares, pero no los tenemos acá. Estos son africanos o de Madagascar. Y hay otras lagartijas que son subterráneas, que viven permanentemente dentro del suelo, que aunque tienen ojos, los ojos están cubiertos por la piel, porque dentro del suelo no necesitan ver, pero tienen ojos, evolutivamente los han conservado. Siguiente, por favor. Otra cosa es que las lagartijas ven en colores, que es algo bien interesante dentro de los reptiles. ¿Y por qué ven en colores? Porque hay muchas señales visuales que para ellas son muy importantes. Seguro que ustedes han visto alguna vez esta lagartija que nosotros tenemos aquí en Bucaramanga. Los machos tienen esta gula extendida y tienen estos colores llamativos, en este caso es rojo, pero hay de todos los colores que ustedes se imaginan. El macho cuando está conquistando a la hembra o cuando quiere pelear con otro macho, la extiende y elabora una serie de movimientos que seguramente ustedes también los han visto, de subir y bajar la cabeza para que otros machos o las hembras se den cuenta de su presencia. Es una señal visual que utiliza el color y además el lenguaje corporal. Aquí yo no sé si alcanzan a ver un lagarto que tiene el pecho altamente colorido azul. Es otra forma de demostrar, ¿cierto?, es su estado reproductivo o su estado de quiere pelear con otros machos por ganar territorio o por ganar el favor de una hembra. Pero también, gracias a que tienen el órgano húmero nasal, las lagartijas tienen estas estructuras en la cloaca. Estos son glándulas cloacales. Esto que está saliendo acá es una secreción lipídica, es decir, de grasas, y esas grasas tienen olores particulares. No sé si ustedes alguna vez han agarrado una lagartija que llaman tiplerito, que hace así antes de salir corriendo. Yo sé que la han visto en Tierra Caliente, la ven aquí en Bucaramanga. Esas lagartijas tienen este tipo de poros en la cloaca y produce un olor que para el humano es desagradable, pero para ellas constituye una señal química que está informando su estado reproductivo, si es adulto, si es juvenil, ¿cierto? Entonces están mandando señales químicas. En el fémur también pueden tener otras glándulas que se llaman las poros femorales, que también secretan sustancias grasas que tienen olores particulares para dar información a los otros especímenes de su población sobre su estado reproductivo o su estado de adultez. Siguiente. La piel de las lagartijas es muy variable. Ustedes están viendo aquí una serie
fotografías de color y además de forma de las escamas de las lagartijas, que pueden ser lisas, pueden ser con una gran cantidad de ornamentación. Esto hace parte de las características de la piel, y esto es importante porque muchas lagartijas son usadas, bueno, algunas lagartijas son usadas por los humanos para obtener de esta piel, ¿cierto? Para hacer carteras, bolsos, billeteras y demás. Ahora les muestro un ejemplo. Siguiente. Bueno, la piel de las lagartijas muda. Yo también estoy segura que alguna vez han visto la muda de una serpiente. La diferencia entre lagartijas y serpientes es que las lagartijas mudan la piel a pedacitos, a jirones, van dejando. ¿Y por qué mudan la piel? Porque ellas van creciendo y entonces necesitan en un momento u otro salir de su caparazón de piel, ¿cierto? La mudan y pueden crecer y desarrollar una nueva capa de piel. En las serpientes, a diferencia de las lagartijas, se muda toda la piel completa y uno puede encontrar en el campo el forrito completo de lo que fue una serpiente. Siguiente. Los tamaños de las lagartijas son muy variados. Tenemos lagartijas como este camaleón, fíjense el tamaño relativo con respecto a la uña de la persona que puso su dedo para poner la lagartija. Estas son las lagartijas más pequeñas del mundo. Este camaleón, y aquí una en el Caribe, esto es sobre $1 céntimo, así que piensen que es muy pequeñita. Pero también tenemos los varanos, que seguramente ustedes también han visto en la tele, que son los lagartos más grandes que existen en la actualidad, que son hasta de 3 metros, que son carnívoros y están en la isla de Komodo, en Asia. Pero en la historia evolutiva de las lagartijas existieron lagartijas marinas, que llegaron a medir hasta 17 metros. Si las que tenemos hoy son lagartijas pequeñitas en comparación a lo que existió, en este caso hace aproximadamente 80 millones de años. Siguiente. ¿Dónde viven las lagartijas? No siempre piensan que las lagartijas viven en los árboles, en el suelo, pero muchas lagartijas son de desierto, y esta en particular, por ejemplo, desarrolla toda esta serie de espinas, porque en la mañana, cuando hay algo de rocío, el agua le resbala por acá y puede acumularla y tomar. Esta es una lagartija de desierto, pero también hay lagartijas marinas. En realidad ellas viven en las rocas cerca del mar. Estos son de las Galápagos, y comen algas, entonces mucha parte de su tiempo están debajo del agua del mar comiendo algas, y salen luego a solearse y a dormir. También hay muchas lagartijas que son ápodas, es decir, se parecen a las serpientes porque no tienen pies, ni manos ni pies, no tienen miembros, son completamente ápodas, y las distinguimos porque estas deben tener una escama donde está su oído externo. Esas lagartijas son fosoriales y viven dentro de la tierra. Nosotros conocemos, y nos es más familiar, las lagartijas de bosques, las lagartijas arborícolas, ¿cierto? Y las que están sobre la hojarasca del suelo del bosque. ¿Sigue? Resulta que las lagartijas, nosotros sabemos que son ovíparas. Este es un ejemplo de una nidada de una lagartija, aquí otra lagartija, que puede tener cuidado parental, es decir, se queda cerca de sus huevos para evitar que venga algún predador y se coma sus huevos. Pero también hay lagartijas que son vivíparas. Aquí estamos viendo el parto de una lagartija, es decir, no todas las lagartijas ponen huevos, y hay un gran número, aproximadamente el 20% de las lagartijas del mundo son vivíparas, paren sus neonatos vivos y no a través de huevos. ¿Cuál es la función de las lagartijas? ¿Para qué nos sirven las lagartijas? ¿Para qué les sirve al ambiente las lagartijas? Primero que todo, una función fundamental es que ellas son, la mayoría de las lagartijas son predadoras de insectos, de artrópodos en general, y lo que hace es que las lagartijas son controladoras de plagas de manera impresionante. Toneladas de insectos se están consumiendo todos los días y nosotros no lo sabemos. De hecho, esa propiedad ha sido usada, por ejemplo, en Estados Unidos crían las lagartijas y luego las liberan en los cultivos, por ejemplo, cultivos de sorgo, cultivos de caña de azúcar, para eliminar las plagas. Son controladoras importantísimas de las plagas de los cultivos, y entonces están controlando las poblaciones de insectos y artrópodos en general. Algunas más grandes, siendo carnívoras, son capaces de controlar poblaciones, por ejemplo en este caso de ratones, pero también poblaciones de otros vertebrados, es decir, están controlando el tamaño de poblaciones, están siendo parte de la cadena trófica a nivel ecológico. A ellas también se las comen, ellas son presa de, por ejemplo, en este caso, un gecko, de una mantis religiosa. Muchas aves viven de comer lagartijas, y muchas serpientes viven de comer a sus hermanas las lagartijas, es decir, hacen parte de una red en donde ellas son alimento y las poblaciones mismas de lagartijas son controladas por otros predadores. Siguiente.
Algo bien importante que seguro no sabemos, las lagartijas pueden ser frugívoras también, es decir, pueden comer frutos, en este caso está comiendo una tuna. Y esta lagartija, que es una iguana, que no tenemos nosotros acá sino en México, es capaz de, al comerse esas frutas, dispersar las semillas y entonces promover que se renueven los vegetales pues, que tienen las semillas de estas tunas. Igual aquí estamos viendo otra lagartija que come las semillas, que come los frutos y dispersa las semillas, y esto es una función muy importante para que haya renovación de las plantas. Hay también lagartijas nectarívoros, ahí están viendo cómo con su lengua chupan el néctar de las flores, y cuando hacen esto están haciendo polinización, permiten la polinización de las plantas, es decir, la reproducción de las plantas. Estamos viendo otra que sacan el néctar así como las abejas, pero en este caso son las lagartijas. Nosotros, ¿cómo nos relacionamos con las lagartijas? Resulta que no las comemos. Ustedes saben que a las iguanas no las comemos, o al menos nos comemos los huevos. En Nicaragua, esto es un mercado de Nicaragua, es común que vendan en la plaza las iguanas, y las iguanas pues hacen la comida. Nosotros aquí estamos más acostumbrados a comer los huevos de las iguanas, pero en general podemos usarlas como recurso alimenticio. Este es un ejemplo de Malasia, donde empalan a las lagartijas y las asan y las venden en los mercados, o hacen platos de lagartijas. Seguro nosotros no hemos visto acá esto porque son bichos, wow, pero para otros países es un recurso alimenticio válido. Siguiente. Más las usamos, y no tanto nosotros como en los países de Europa y en Estados Unidos, como mascotas. Usualmente los geckos o las iguanas son usados como mascotas, ¿cierto? Y los camaleones, que son muy llamativos, muy bonito, de gente las tienen en terrarios en su casa y los alimentan y los mantienen como mascotas. Este lagarto en particular es el lagarto vero, que ahora les voy a hablar de él. De este es que sacan la piel para utilizarla para hacer bolsos, zapatos, cinturones, carteras. Nosotros usamos las lagartijas como comida, como mascotas, pero también para usar su piel. Siguiente. El hombre reconoce las lagartijas. Uno de los países que tiene más diversidad de lagartijas en el mundo es México. Y en México la lagartija está presente en sus artesanías, pero también en toda la parte indígena, azteca, maya, siempre hay pictogramas con lagartijas. En la Polinesia también, en las vasijas de los indígenas en Arizona, ¿cierto? En los pictogramas, pero también en Providencia, Colombia, tenemos una gran escultura de una lagartija, porque allá hay unas lagartijas muy bonitas y muy interesantes. Y esta que es muy famosa es la lagartija que hay en Barcelona. Nosotros reconocemos a lagartijas como parte de nuestra vida. Siguiente. Les voy a contar ahora qué lagartijas tenemos en Santander. Es un recuento muy rápido. Seguro que algunos de ustedes van a reconocer algunas de ellas que han visto en las fincas o en sus casas. De hecho, en mi casa yo tengo 4 especies diferentes de lagartijas. Entonces, las lagartijas están más cerca de nosotros de lo que pensamos. Hoy vamos a comenzar con lagartijas que son comunes en la región. Esta es la familia Gymnoptalmidae y esta es una lagartija, si ustedes ven los colores, una lagartija muy bonita. Es una lagartija de hojarasca del bosque, de los bosques bien conservados. Siguiente. Esta es otra lagartija con la cual nosotros hemos hecho bastantes estudios. Es una lagartija que la llaman aquí matacaballos, que tiene unos bracitos muy cortos y no tiene paticas. Es una lagartija, por tanto, que está dentro del humus, de la capa del suelo. Se llama Bacchia bicolor, si quieren. Qué buena la lagartija. De hecho, aquí tenemos Mírala. ¿Sí la vieron? Bueno, esta otra también seguro la han visto, tiene cola azulita. Es una lagartija que se llama Tetrocincus bifasciatus. Es bien llamativa por esa cola azul. También es de la hojarasca del bosque. Siguiente. Y esta Ticoglossum bicolor, que está en este momento en categoría de amenaza. Sin embargo, esta lagartija nosotros la hemos encontrado en la Mesa de los Santos, asociada a los cultivos de café, en donde el café es cultivado bajo sombra, es decir, se mantiene algo del bosque y al mismo tiempo el café. El café bota mucha hojarasca, y esta lagartija es de hojarasca, pero en este lugar, en la Mesa de los Andes, esta lagartija es abundante, así que no podemos decir que está en peligro de extinción. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros mantenemos nuestros sistemas productivos, pero dentro de ellos mantenemos el bosque como una forma de, por ejemplo, en el café o en el cacao, darles un frío, podemos estar aprovechando el sistema como hombres que somos, necesitamos cultivar, pero también le estamos dando ocasión a que estos tipos de organismos puedan seguir viviendo. Siguiente, por favor.
Esta es otra lagartija que seguramente han visto que tiene un casquito. Siempre estas que son de la familia Corythophanidae están cerca del agua, porque ellas cuando son asustadas saltan a las quebradas y caminan sobre el agua. Y se llaman basiliscos, un nombre mitológico que es la siguiente. Es otro basilisco que es el casquito que tienen y está al fondo el río, la quebrada, donde se lanzan cuando se ven amenazadas. Siguiente. Dentro de la familia de los geckos, que es como el lagartijo que estaba caminando por acá, está esta Tecadactylus rapicaula, que es propia de troncos de árboles, por eso es que se pieles así para camuflarse con los troncos llenos de líquenes y de musgos en el bosque. Siguiente. Esta es otra, esta es más de hojas en el bosque. Siguiente. Y esta seguramente la han visto en su casa, la tenemos aquí en Bucaramanga. Es con atodas alboculares, en donde los machos son bastante coloridos en la región de la cabeza, es naranja con azulito, mientras que las hembras son todas cafecitas, no tienen color diferencial. Estas las tenemos aquí en Bucaramanga. Siguiente. Esta es una especie nueva que acabamos de encontrar, un estudiante mío la acaba de encontrar en la zona de San Vicente de Chupuri. Estamos describiendo como nueva especie, es del mismo género de la anterior, pero si se dan cuenta tiene algunas diferencias, por eso sabemos que es una especie nueva. Siguiente. Estas las conocemos muy bien porque son las que tenemos en las casas, las que acabo de pasar por acá. Son realmente lagartijas invasoras, no son nuestras, vienen de el Asia y llegaron seguramente en los barcos por Barranquilla o por Buenaventura y se han apoderado de nuestras ciudades. Casi toda la ciudad de tierra caliente o tierra de temperaturas medias tiene estas lagartijas. Son en este caso 3 especies, son lo que no sé, ya tenemos en las casas, ustedes seguramente las han oído que hacen parecido a eso, ¿sí? Ustedes las han visto, mucha gente les tiene miedo, cree que se les pegan en la piel y no se van a desprender y demás. En realidad, en nuestras casas se está cumpliendo una función muy importante. Siguiente. ¿Por qué? Anterior. Porque ellas están siempre predando cucarachas y todos los otros bichos que tenemos en nuestra casa. De hecho, aquí hay un ejemplo de, dejamos una fruta, un pedazo de banano, llegan las hormigas y las lagartijas van a comer estos artrópodos que estamos dejando sobre los desechos de comida. Entonces, ellas en nuestras casas, a pesar de que son invasoras, en principio siendo invasoras no deberíamos tener, pero sí están cumpliendo una función en nuestras casas y la idea no es agarrarlas a escobazos, sino mantenerlas porque son un recurso interesante que podemos tener y además no son una amenaza para absolutamente nada. Estas lagartijas son predadas normalmente por nuestros gatos, así que son una fuente de juego porque nuestros gatos domésticos en realidad no se las comen, sino que juegan con ellas hasta que las matan. Siguiente. Este es el que yo decía que es el tiplerito, que antes de correr hace con la mano así como si estuviera tocando tiple y entonces por eso le llaman así. Interesante los colores preciosos que tiene. Color agua marina, verdes, este es un macho. Usualmente en lagartijas los machos son más coloridos que en las hembras, como también sucede en aves. Siguiente. Otra que también es muy colorida, que es bastante la misma que la anterior, pero mucho más grande, esta la vemos en los bosques de tierra muy caliente. Siguiente. Y esta, que es de la que sacan la piel para hacer carteras, bolsos, cinturones, es el lagarto de los más grandes que tenemos aquí en Colombia. Es el lagarto vero, le llaman acá, Tupinanthus tegixi. Es un lagarto que es predador, es omnívoro y va a las casas de los campesinos y le roba los huevos a las gallinas, son capaces de comerse los pollitos e incluso vertebrados más grandes. Entonces el campesino usualmente lo ve, mata a los perros y lo mata porque tiene esa amenaza lo que están produciendo. Es un lagarto que es bastante violento y es muy grande. En Argentina, para resolver ese problema, los pusieron en cautiverio y están criándolos para obtener de ellos piel y es una fuente de ingresos importante para los campesinos. Siguiente. Esta la conocemos porque la tenemos aquí en Bucaramanga y la tenemos en todas las tierras calientes. Las iguanas, ellas, a diferencia de la anterior, son herbívoras, ¿cierto? Siempre las encontramos comiendo los brotes de las plantas. Siguiente. Esta también la vemos aquí en Bucaramanga, son lagartijas siempre que están en la parte más alta de los árboles. Y estas también las tenemos y hay una gran cantidad de especies del género Anolis, que son las que tienen esta gula y que extienden y que comienzan a mover, que tienen colores y que mandan señales a los otros machos o las hembras. Tenemos muchas especies aquí de este género Anolis. Siguiente.
Por ejemplo, esta que es la gula que extiende. Son lagartijas pequeñas de no más de 10 centímetros. Siguiente. Este género lo encontramos también. Esta es del Cocuy, por ejemplo, de la zona santandereana del Cocuy. Esta es una especie endémica. Esta es una especie de páramo. Y esta es Stenosarcus Santander, que hace unos 2 o 3 años la descubrieron y le pusieron Santander porque es endémica de Santander. Si ustedes se fijan acá, puse una pequeña para mostrar cómo son por debajo los machos. Ese amarillo impresionante y el negro, y ellos se levantan para mostrar su pecho y hacen una serie de movimientos para comunicarse con el resto de lagartijas de su población. Siguiente. Esta es una belleza. Esta es una lagartija que se conocía para el Magdalena Medio. Sin embargo, nosotros no habíamos nunca visto una para Santander. Recientemente, cuando hicimos como grupo de investigación, participamos con Isagen en el salvamento de los animales que iban a perderse con la llegada de la hidroso ramoso. Nosotros recogimos animales cuando estaban haciendo la tala. Y al hacer eso, al hacer tala, salen un montón de organismos que normalmente no vemos fácilmente, y entre ellos esta lagartija que se llama Diplodocus, y es una lagartija que debe medir mi brazo, es el más grande, mediana, debe tener unos 17 centímetros, y miren los colores, interesante, una lagartija muy rara, que solo salió porque talaron completamente el bosque donde iba a quedar hidroso ramoso, si no, no lo hubiéramos encontrado. Es el primer registro para Santander. Esta es una lagartija que para mí es muy importante, es de la familia Cincidae, es una lagartija que es vivípara. De todas las lagartijas que les he mostrado hasta ahora, todas habían sido ovíparas. Esta es una lagartija vivípara. Y para mí es muy importante porque con base en estas lagartijas que les voy a mostrar ejemplos de qué hemos hecho con las lagartijas, porque no es solo decirles qué son las lagartijas, lo bonitas que son, lo especiales que son y toda la diversidad que tenemos, sino como investigadores qué hacemos con las lagartijas. Y este es uno de nuestros modelos. Siguiente, por favor. Es uno de los trabajos que hemos desarrollado por más de 12 años en el laboratorio que dirijo, es estudiar la biología reproductiva y la placentotrofía en esta lagartija que se llama mabuya. Esa lagartija, además de ser vivípara, como es vivípara, desarrolla una placenta que es muy similar a la que nosotros como mamíferos tenemos, ¿cierto? Para nutrir a los embriones en desarrollo. Es decir, va a parir, pero no solamente va a parir, sino que va a tener unos huevos muy pequeñitos que van a ser fertilizados por el macho de manera interna dentro del cuerpo de la hembra, y dentro del oviducto de la hembra, dentro del útero de la hembra, se va a desarrollar hasta 7 u 8 embriones que van a nacer vivos como neonatos. Lo más importante de este grupo es que tiene la placenta más compleja que se conozca dentro de los reptiles, y nosotros tenemos la especie donde estudiarla. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tienen esas lagartijas? Son vivíparas. En los huevos a la ovulación no miden más de 1 milímetro, son muy chiquitos. Ustedes vieron la imagen cuando les mostré la reproducción, los huevos de las lagartijas pueden tener entre 1 centímetro y las más grandes hasta 5 centímetros. Aquí son de 1 a 2 milímetros y tienen una complejidad placentaria alta. Es la más alta dentro de los reptiles. ¿Qué hicimos para estudiar esas lagartijas? Esto es una lagartija que está en el último estado de desarrollo embrionario, es decir, un feto, que está rodeado por su placenta. Esta es la parte discoidal de la placenta, y estos son estructuras como pecas que ustedes ven, a través de las cuales pasan nutrientes para el desarrollo de este embrión. No tienen yema. Ustedes saben que un animal ovíparo se alimenta de la yema que ha producido la mamá, ¿cierto?, antes de la ovulación. Aquí estas lagartijas en desarrollo dentro del cuerpo de su mamá están nutriéndose a través de lo que a través de sus vasos sanguíneos está pasando por estos botoncitos nutrientes. Nuestra idea era estudiar la morfología y qué nutrientes están pasando y saber si el sistema de paso de nutrientes de la mamá a sus embriones en desarrollo es parecido o no a lo que sucede en mamíferos. ¿Sí? Nosotros estudiamos eso, describimos la morfología de la placenta, encontramos que hay áreas muy especializadas para el paso de los nutrientes de la mamá, este es el útero de la mamá, al embrión en desarrollo, y le dimos unos nombres particulares, los describimos, y además, adicionalmente,
Siguiente. Miramos qué estaba pasando por cada una de estas estructuras. Entonces, la mamá le pasa a la lagartija en desarrollo agua, grasa, calcio, magnesio, potasio, sodio, es decir, los iones básicos de la construcción de un organismo, el sodio, siguiente. Pero además le pasa azúcares, calcio, es decir, todas estas estructuras que son tan complejas en la placenta de la lagartija están permitiendo que pasen básicamente todos los nutrientes que en los mamíferos también se están pasando de la mamá al embrión en desarrollo, que en los humanos estamos pasando cuando estamos embarazadas a nuestro embrión en desarrollo. ¿Esto que nos ha llevado? Estamos estudiando las moléculas particulares a nivel de células que me permiten atravesar de la placenta hacia el embrión en desarrollo. Este embrión en desarrollo también tiene un cordón umbilical y a través del cordón umbilical están pasando entonces estos nutrientes. Ya un poco más complejo, además de estudiar qué pasa, es decir, qué sustancias están siendo transferidas entre la mamá y el feto, estamos utilizando lo último en tecnología molecular a nivel de genes y proteínas para saber cuáles son los genes que controlan las sustancias, las proteínas que me permiten el paso de las sustancias. ¿Y qué hemos encontrado básicamente? Con estas metodologías que son muy complejas, que no tiene al caso aquí hablar, estamos encontrando cuáles son los transportadores de las moléculas que permiten el paso de los nutrientes de la mamá a los embriones en desarrollo. Estamos encontrando las hormonas que están controlando la gestación en las lagartijas y estamos encontrando los genes que están controlando los factores que me permiten que ese embrión se desarrolle. Cabe aclarar que estas lagartijas tienen embarazos de 7 a 8 embriones simultáneamente, que el embarazo les dura 9 a 12 meses, es decir, muy particularmente parecidas a nosotros. Todo esto a que me lleva a la conclusión a que nos ha llevado. Siguiente. A que las características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y genéticas que hemos estudiado en estas lagartijas nos han mostrado que su placenta es incluso más compleja que la placenta de los mamíferos, de nosotros, y podemos entender que son placentas incluso más complejas que la placenta humana, que no es la placenta más compleja dentro de los mamíferos. Es decir, un animal evolutivamente como una lagartija que nosotros pensamos atrasado, en realidad tiene una placenta incluso más compleja que la nuestra. Y estudiar este tipo de genes, proteínas, sustancias transportadas y transportadores nos puede dar luz de cómo evolucionamos nosotros como mamíferos y como humanos para tener la placenta que tenemos ahora. Es decir, no hay una aplicación inmediata, pero si yo estudio estas lagartijas y estudio a este nivel la placentotrofía y cómo es que es el paso de nutrientes, puedo tener idea de cómo ha sido la evolución de la placenta en nosotros, los mamíferos y particularmente en humanos. Entonces es un modelo impresionante de estudio para este tipo de cosas. Este es uno de los ejemplos de lo que hemos estudiado. Hay otro ejemplo que quiero mostrarles, de cómo las lagartijas pueden servirnos también para estudiar otro tipo de procesos, como son modelos de estudio. Esta es la lagartija que yo les contaba, tenemos aquí en el suelo de los jardines de nuestras casas, que es la que llaman matacaballos, que no mata ningún caballo. Tiene dos bracitos chiquititos y no tiene paticas. Es decir, es una lagartija que ha perdido evolutivamente sus miembros porque vive permanentemente dentro del suelo. Siguiente. ¿Qué características entonces tienen esas lagartijas? Viven en el subsuelo, en la hojarasca y en los jardines. Son varias especies, la que nosotros tenemos es Bacchia bicolor, y en ese género hay unas que tienen las 4 patas, otras que tienen solo 2 y otras que han perdido todas las patas. Entonces son un modelo interesante para entender evolutivamente cómo se han perdido los miembros. Siguiente. Esa pérdida de los dígitos y de los miembros completos ha ocurrido muchas veces en muchas especies de lagarto porque son parte de perderlos y alargar el cuerpo porque se han vuelto fosoriales. Las serpientes también eran con patas y perdieron sus patas en la evolución y hoy en día son lagartos hiperespecializados que perdieron patas y desarrollaron otra serie de características, pero estas siguen siendo lagartijas. Nosotros estamos estudiando los genes que están involucrados en la formación y en la pérdida
de estos miembros en estas lagartijas. Entonces, esos genes que están involucrados en la pérdida de los miembros, evolutivamente hablando, en las lagartijas, resulta que son los mismos genes que fallan cuando en el humano hay problemas de desarrollo de dígitos y de miembros. Si yo estudio cómo funciona evolutivamente esos genes para que las lagartijas pierdan los miembros, estoy en cierta forma estudiando el proceso de malformación de los miembros en humanos. Por eso no son un modelo de estudio. Siguiente. Entonces, ¿qué hemos encontrado con esta lagartija? Hemos estudiado cómo es su miembro. Esto es el hueso y esto es el cartílago de la patica de la lagartija. Esto es parte de la cintura pélvica, de la cadera. Entonces, vemos que solamente tiene fémur y este cartílago sería lo que les queda de dígito. Eso es lo que tiene de patica y que no se ve externamente. Si yo veo a la lagartija, yo no le veo patas. Esto lo tiene guardado dentro del cuerpo. Siguiente. Nosotros miramos los embriones y vimos cómo es que se desarrolla, esto es un embrión de lagartija, cómo se desarrollan los miembros anteriores. Estos son los bracitos que ya vimos que son corticos, pero se desarrollan. Y luego cómo se desarrolla el primordio de los miembros posteriores. Resulta que tienen un desarrollo aparentemente normal. Sale el primordio del miembro, luego se forma esta paretica, que quiere decir que me van a salir dedos, pero llegando a este momento comienza y se echa para atrás el desarrollo. Esta paretica se pierde y termina teniendo esta estructura que es con la que nacen las lagartijas. Es decir, el desarrollo comienza normal, pero se atrofia y hay un proceso de daño del desarrollo. Esta atrofia es exactamente lo mismo que sucede cuando en humanos hay daños a nivel de dígitos y no se desarrolla bien el miembro anterior o el miembro posterior. ¿Qué ocurre? Rara vez, pero ocurre en los humanos. Siguiente. Al microscopio electrónico vimos exactamente lo mismo, cómo se desarrolla inicialmente bien la patita, pero después, antes de nacer, se atrofia. Entonces, estamos ahora estudiando cuáles son los genes que controlan tanto el desarrollo como la atrofia de las patitas. Y esto no solamente lo estamos haciendo nosotros, en varios laboratorios del mundo está siendo utilizado por los médicos y los investigadores que trabajan en los procesos de no formación de dígitos en los humanos, porque convergentamente, es decir, porque somos vertebrados y tenemos un mismo origen, los genes que nos controlan esto son los mismos genes que en las lagartijas no han permitido evolutivamente un proceso normal de pérdida de miembros porque se volvieron fosfatales. Lo que les quiero decir es que las lagartijas no solamente son bonitas y son diversas y tienen colores y son tan especiales, sino que nosotros las podemos utilizar para estudiar cosas de ciencia básica que pudieran en algún momento ser ciencia aplicada y resolver problemas humanos. Hay un montón de ejemplos más que se pueden dar. Yo les estoy mostrando solo 2 ejemplos que son los que nosotros particularmente en el laboratorio que yo dirijo estudiamos, que nos muestran que las lagartijas son más que bichos molestos. Los bichos son muy útiles a nivel del ecosistema, como ya vimos, pero además interesantes a nivel de ciencia básica porque nos han servido y nos sirven como modelo para estudiar cosas más fundamentales de la biología. Con esto doy por terminada mi charla. Muchísimas gracias. ¿Perdón? Nosotros no tenemos lagartijas venenosas, pero en el desierto de Sonora, en México, hay una lagartija venenosa, sí. Pero nosotros no tenemos ninguna lagartija venenosa. Señor. Sí, señor. ¿Por qué Ecopetrol tiene una iguana del símbolo cuando debería ser la máquina o que saquen el petróleo en una iguana? A mí me parece fantástico que tengan la iguana como símbolo, porque de hecho Ecopetrol tiene Barranca, ustedes saben, la refinería más grande del país donde comenzó todo el proceso de refinación del petróleo, y lo que había en la zona, de hecho hay todavía en la zona de la refinería una cantidad impresionante de iguanas. A mí me parece muy bien que la empresa haya tomado como símbolo de la empresa, ¿cierto?, a la iguana, porque vive ahí donde tiene la refinería y además porque Ecopetrol las protege. Nosotros acabamos de terminar un proyecto financiado por Ecopetrol en donde estudiamos las iguanas del Club Miramar que tienen allá protección gracias a que Ecopetrol está financiando eso. Me parece, al contrario, me parece muy bien que no sea una máquina, sino que sea que está mostrando que Ecopetrol de alguna manera quiere proteger el medio ambiente, aunque sea protegiendo la iguana. Muchas gracias, muy amable.
¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, aparte de tener una función trófica en el medio ambiente, ¿las lagartijas tienen alguna función medicinal? ¿Sus huesos, sus cartílagos, sus músculos? No que yo conozca y esté basado en ciencia seria. Lo que sí sé es que las lagartijas, otra función muy importante que no la dije, es que las lagartijas son vectores de algunas enfermedades que nosotros tenemos. Pero como vectores no son propagadores de las enfermedades, sino que hacen que los parásitos que son los que están pasando a través de ellas disminuyan su cantidad en el ambiente. Entonces están diluyendo la cantidad de parásitos que no nos van a llegar a nosotros como seres humanos. Entonces son como trampas ecológicas para los parásitos de enfermedades humanas. Por ejemplo, a las lagartijas les da malaria. Si los zancudos que pican a las lagartijas infectan a las lagartijas, ya no nos van a infectar a nosotros, están diluyendo la carga de parásitos que hay en el ambiente. Esa es una función médica indirecta muy importante. Hay otras enfermedades que también están asociadas con las lagartijas, con que diluyen la carga parasitaria del ambiente. ¿Alguna pregunta? Soy como amante de la naturaleza, entonces quiero hacer esta pregunta. Hace poquito estuve en el páramo de Santurbán y me di cuenta que allá hay varias especies de lagartijas. Entonces sí me surge la pregunta de cómo ellos se regulan en esos climas y temperaturas tan bajas. Las lagartijas viven en el único lugar donde no viven es en el Antártico, pero viven por ejemplo, en Canadá hay especies que viven permanentemente casi en el hielo, y cuando salen un poquito del sol ellas son capaces de salir, y gracias a que hacen termorregulación cuando salen, ustedes han visto las lagartijas asolearse, ese poquito de sol les permite mantenerse, ese poquito de sol permite que haya nutrientes, pues, a insectos, o hay lagartijas que son herbívoras y que les permiten comer. Entonces ellas, las lagartijas de páramo, las lagartijas de grandes latitudes están adaptadas justamente al frío y son capaces de sobrevivir porque tienen la posibilidad de termorregular. ¿Sí? Doctora Patricia, Sí. ¿cuáles son los depredadores de las lagartijas, además del hombre? Pero yo veo uno que es salvaje, que son los gatos. Sí, justamente les estaba contando que los gatos en las casas son los que se comen las lagartijas que no sirven para evitar las cucarachas. Los gatos en realidad normalmente no se las comen, aunque son gatos que están acostumbrados a comer, no lo que las pepitas que uno les da en la casa, sino acostumbrados a comer pájaros y demás, son capaces de comerse. Pero ciertamente los gatos son una amenaza grande a las lagartijas, y cuando tenemos gatos que salen al jardín o que no son tan domesticados, pueden hacer un gran daño. Afortunadamente los gatos también comen los ratones y no los tienen justamente para evitar ese tipo de plagas. Pero sí, los gatos son uno de los grandes predadores, o al menos matan a la lagartija. Otros grandes predadores son las serpientes, yo les mostré, las aves, hay muchas aves que dependen de lagartijas, y muchas serpientes que su único recurso de dieta son destemsadas lagartijas. De la lagartija efectivamente equilibrado, yo creo que era el evitar que las cosechas se dañaran, pero ahora los fertilizantes que le echan a los sembrados han acabado con las lagartijas, ¿sí o no? Pues no sé si hay un estudio que lo demuestre. Lo que sí sabemos es que al cambiar la estructura vegetal, cuando ponemos sembrados que son de una sola planta y no le ponemos sombrío y no dejamos otro tipo de bosque, simplemente solo la estructura vegetal muy simple hace que las lagartijas se vayan a un lugar, a un hábitat que les sea más propicio. Y si no hay lagartijas que son predadores de las plagas que le pueden caer a las plantas, pues simplemente no vamos a tener. Por eso es que en Estados Unidos llevan lagartijas a los sembrados para que ayuden a controlar las plagas. Indudablemente todo lo químico que le podamos echar a las plantas para que crezcan puede hacer daño, no solamente a las plantas sino a nosotros mismos. Por eso la idea es hacer control biológico más que control químico. Marta, buenas noches. Buenas noches. Comentaste sobre el tema de la hidroeléctrica de Podamos y el tema de afectación en la cuestión de flora y fauna. ¿Cómo ven ustedes ese trabajo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué tan complicado fue? ¿Y qué impactos prevén ustedes en el corto y largo plazo? Okay.
Nuestra labor con ISAGE fue, antes de que comenzara el proceso de construcción, fue estudiar qué había en la zona donde iba a quedar Hidrosogamoso. Es decir, qué flora y fauna, y no solo lagartijas, toda la flora y toda la fauna que había en la zona. Nuestra conclusión de ese primer estudio, llevamos 4 años trabajando en eso, ese primer estudio, la conclusión es que la zona donde iba a quedar Hidrosogamoso en su mayor parte, la mayor cantidad de área, ya era una zona absolutamente degradada. La mayor parte de lo que quedaba ahí eran cultivos o, más que todo, ganadería. Donde hay ganadería no hay árboles, no hay estructura vegetal que soporte diferente flora nativa y menos fauna nativa, porque donde tenemos un buen bosque tenemos buena fauna. Pero si yo tengo solo potreros para vacas o tengo cultivos de una sola cosa en donde no hay variabilidad vegetal ni hay estructura vegetal, no tengo fauna. Entonces nuestra primera conclusión es la fauna típica de tierra caliente, pero está remitida a los bordes de los bosques, ¿cierto? O a donde queda algo de bosque. Y en general las zonas, si yo la tomo por área en general, la zona estaba más degradada de lo que uno se imaginaba, a pesar de que esa zona anteriormente era una de las selvas húmedas más importantes del país, como todo el Magdalena Medio, que estaba altamente degradado. ¿Es qué conclusión llegamos? Sí, pudimos hablar de cuál es la diversidad de organismos que tenemos, pero esa diversidad ya de por sí, por más de 100 años de abusos sobre la tierra, estaba muy degradada. ¿Qué efecto tiene el que se ponga la represa ahora? Primero lo que hicimos fue, el segundo trabajo fue tratar de ver qué especies podían estar amenazadas, iban a ser más susceptibles de daños y se inundaban. Lo que hicimos fue un estudio de las especies que aparecían en peligro de extinción, y además sacamos las especies en fauna, por lo menos, en flora también hicimos viveros, recogimos semillas y hicimos viveros y trasplantamos para tratar de salvar lo más que se pudiera. Y dentro de las especies lo que hicimos, incluyendo insectos y todos los vertebrados, fue encontrar un bosque de las características originales, que es un bosque relativamente cerca, y sacar todos los animales que pudimos con una fuerza de trabajo bastante grande y llevarlos a ese bosque para tratar de rescatarlos cuando se estaba dando la tala de los árboles antes de la llenada con el agua. Cuando comenzó la llenada con el agua, ahí ya no trabajamos nosotros, trabajaron varias empresas que lo que hacían era recoger lo que se iba, pues con la inundación, los animales que pueden nadar, y los recogían y la llevaban a un bosque por la Serranía de La Paz, que todavía es un bosque que está bien conservado y que puede sostener este tipo de fauna, para que no se pierda del todo. Indudablemente hay pérdida, la idea era minimizar la cantidad de pérdida, pero tengo que recalcar que la mayor parte de la zona que se inundó era una zona que estaba altísimamente degradada. ¿Qué preveemos para el futuro? Pues la idea es que esto nos va a cambiar el microclima de la zona. Indudablemente el borde de la represa va a ser más húmedo, y al ser más húmedo va a cambiar, digamos, la estructura de lo que era antiguamente la zona. Al ser más húmedo podemos tener otra estructura vegetal y otras especies animales pueden estar ahí. Lo más importante, que yo creo que es importante, es que ISAGE en este caso ha sido bastante serio y tiene un programa de monitoreo de flora y fauna alrededor de Hidrosogamoso que por ahora está planeado para más de 20 años, y la idea es que nosotros como biólogos vamos a tener trabajo que hacer evaluando el efecto por más de 20 años de lo que fue hacer Hidrosogamoso. Estemos o no de acuerdo, ya está, hay que tratar de hacerlo bien y tratar de evaluar cuál es el efecto y que los daños, ¿cierto?, sean los mínimos posibles. Indudablemente el clima de la zona sí va a cambiar siendo más húmedo, y eso conlleva un montón de cambios a nivel biológico que tendremos que ver qué va a ser. ¿Cómo podemos verlo también viendo la historia de otras represas en otros lados? Sin embargo, la localidad particular de nuestra zona de Hidrosogamoso nos puede contar una historia completamente diferente. Hay que estudiarla. Entonces es una oportunidad de estudio. Doctora Marta, buenas noches. Bueno. Nos mostraba que hay un consumo de lagartos en algunas partes, ¿sí? ¿Sería viable o de que aquí se pudiera consumir habiendo zoocultivos? Sí. El problema con muchas lagartijas es que criar lagartijas, como yo les mostré, tienen unos comportamientos estereotipados muy particulares. Les voy a dar el ejemplo de las boas, que son culebras, que son lagartijas especializadas.
Durante mucho tiempo el Ministerio del Ambiente le dio a los cultivadores de boas la licencia para criarlas. Resulta que las boas en cautiverio son muy difíciles de reproducir, ellas son vivíparas. Tienen un sistema de reproducción tan elaborado que se necesitan como 5 machos por cada hembra para que la hembra sea capaz de recibir un macho y quedar embarazada. Y la gente cuando comenzó pensaba que era como pollos, tener un macho y una hembra y ponerlas ahí a ver qué pasa. La hembra nunca resultaba embarazada. Y lo que hacían los cultivadores era ir al campo, coger bebés y decirle al ministerio, mire, esto yo lo obtuve en mi criadero, déjenmelo exportar. Y durante mucho tiempo se exportaron bebés que realmente no eran producto de zoocría, sino de extracción del campo. ¿Por qué? Porque no se estudió la biología reproductiva de la especie. Para que yo pueda entender y pueda hacer un zoocriadero, lo primero es entender cómo se reproduce naturalmente. Y usualmente aquí hacemos las cosas al revés. Montamos el zoocriadero y luego pensamos cómo era que se reproducía. Entonces hemos tenido fracasos con iguanas y con boas, porque tienen comportamientos particulares, necesitan territorios particulares y no es ponerlos en una caja a ver que se reproduzcan. Y ese es el problema. Con que lo que sí hemos tenido relativamente éxito en zoocría son con las babillas y los conejos, que ha sido más estudiado y hemos podido controlar la zoocría y se está exportando a partir de zoocriaderos y no del ambiente. Habría que ponerse a estudiar, pero yo sí creo que puede ser un recurso alimenticio. En Malasia lo usan, porque no nosotros, solo que no puede ser extraído todo el tiempo del ambiente, sino que tenemos que aportar nosotros. Doctora, hágame un favor. Como que hablaba hace rato que dice que las lagartijas no son venenosas, ¿sí? Sí. Yo no sé si usted hace 3 años, más o menos, en La Guajira, por allá en una choza de un señor que tenía 3 niños, ¿sí? Y se puso a hacerle un caldito a los niños y de pronto el hombre no se dio cuenta de que cayó la lagartija y le dio a los niños sin darse cuenta que había caído la lagartija, y él también tomó y se murieron todos 4. Entonces usted me dice que las lagartijas no son venenosas, no a todas, pero sí son venenosas. Entonces aquí, como dice el compañero, de que para reproducirlas, para insumo, entonces yo creo que no se debe hacer eso. ¿Sí, doctora? ¿Estoy en un error o...? La única especie de lagartija venenosa es la que les digo de México, que tiene efectivamente unas glándulas parecidas a las serpientes en la boca que cuando son capaces de producir veneno. Todas nuestras lagartijas carecen de veneno, lo único que pueden producir son unos lípidos de olor, es decir, si acaso huelen mal. Ahora, una lagartija grande como el lagarto vero que yo les mostraba es capaz de morder, y sus dientes tienen una serie de bacterias, unas bacterias muy horribles, que son capaces al morder de transmitirle a uno alguna enfermedad. Y uno se muere no por la mordida, sino por las bacterias que estaban pegadas a los dientes de la lagartija, por una infección bacteriana y no por la lagartija. Pero no conozco el caso de La Guajira, pero indudablemente al caldo le cayó otra cosa que no se fue la lagartija, porque la gente come lagartijas. No hay un producto de lagartija que sea venenoso, salvo aquella lagartija que yo les cuento. Seguramente hubo alguna equivocación, o pues en el ámbito de la gente pues cree, por ejemplo, que las lagartijas se le pegan a uno. En un montón de cuentos me decían que porque estudiaba lagartijas era bruja. Hay muchas cosas que asocian a las lagartijas, que son seres vivos y no tienen glándulas de veneno, salvo esa de México que está en un desierto y alejada de todo el mundo. Entonces no hay peligro, al contrario, las tienen como mascotas y las tienen como fuente de alimento. Entonces yo creo que en eso debemos tranquilizarnos y al contrario, no matarlas, tenerlas como huéspedes de nuestra casa que nos pueden servir. Pues es que según lo que usted está diciendo sobre el veneno, pues o sea, yo he visto muchos documentales y pues había un documental sobre el dragón de Komodo, pues que solamente no mata con las bacterias que tiene en la saliva, sino que empezaron a hacer muchos estudios y también vieron que tenía glándulas de veneno en los dientes. Entonces, pues entonces es para ver si esos documentales están lo cierto o usted no sabía sobre el tema o algo por el estilo. El dragón Komodo es un carnívoro y además es como los chulos, come carne muerta.
Entonces, lo que hacen normalmente el dragón de Komodo es morder, dejar que la presa se muera y luego de que está muerta se la come. Para digerir eso, en las glándulas salivales tienen unas sustancias, así como nosotros tenemos en nuestra saliva, una enzima que nos ayuda a degradar el alimento. Inicialmente, el dragón de Komodo tiene en su saliva enzimas que ayudan a degradar el alimento que está comiendo, pero no es exactamente un veneno. En la mordida misma, lo que hace, porque es un dragón gigante y una mordida de un dragón de estos es terrible, termina rompiendo los huesos, matar a la presa y luego esa saliva le ayuda a digerir lo que va a comer. Pero exactamente un veneno como lo sería el de las serpientes venenosas no es enzimas dentro de su saliva. Las mismas bacterias que tienen pues, un lagarto que se coma materia muerta debe tener una flora bacteriana bastante particular en sus dientes. Así que los documentales están en los perros. Yo lo que les quiero decir es que aquí en Colombia no tenemos ninguna lagartija venenosa ni cercana. Lo más cercano sería este lagarto overo, pero por las bacterias que tienen en sus dientes, no porque tengan veneno particularmente. ¿Existe algún número determinado tal vez de regenerar la cola de las lagartijas? La regeneran en general, pues lo que yo conozco una sola vez. Después de que regeneran la cola, ¿cierto? Esa cola que les sale nueva no tiene vértebras independientes, sino es un solo cordoncito. Y ese cordoncito, si se parte, ya no lo pueden regenerar. Pero pueden, si tienen planos de fracturas en las vértebras anteriores, recortar la cola antes y eventualmente le puede volver a salir. Pero no todas las especies tienen esa posibilidad. Buenas noches. Respecto a hidrosogamoso, yo veo que las cuestiones de impacto ambiental a largo plazo van a ser bastante drásticas, porque normalmente en esa zona se forman son centros turísticos y a ese ritmo todo lo que es viviente tiende a desaparecer. No sé qué cuidados o que tengan proyectado para evitar este desastre ambiental en esa zona. Yo tampoco sé qué cuidados tengan. Yo sé que a partir de lo que hemos hecho, o sea, más o menos qué proyección puede tener a nivel biológico lo que ocurra alrededor de la represa. Yo no sé si van a dejar hacer turismo, como por ejemplo en Hidroprado, y depende del turismo que se haga. Uno tiene la idea que el turismo es malo por definición, depende de cómo se haga. Y ahí sí no depende de nosotros los biólogos, sino de las directrices de los gobernantes y las personas que mantienen eso. En principio el turismo en muchas zonas del mundo es el que provee la oportunidad de que se mantengan los ecosistemas, porque es una forma de enseñarle a la gente cómo es un buen ecosistema y cómo se mantiene, por ejemplo, un buen bosque. En Australia, por ejemplo, los mayores parques nacionales tienen acceso al turismo y no los han dañado. Es que depende de cómo hacemos el turismo. Y por eso tampoco puedo ser catastrofista de decir, no, y los famosos se nos dañó todo, ¿no? ¿Por qué no lo tratamos de hacer bien? Ya está, ya no lo podemos evitar. Tratemos de hacerlo bien y mantener lo que podemos mantener, porque si hay más sociedad, seguramente incluso puede haber mayor variabilidad de organismos, mayor diversidad de organismos, no sabemos, hay que estudiarlo. Yo creo que debemos ser más, no optimistas, más realistas y esperar y hacer el estudio. Si no estudiamos cualquier cosa que digamos es de pronto, y no podemos vivir de pronto, tenemos que tener datos. Y los datos es hacer el monitoreo y ver a ver qué va a pasar. Bueno, no viendo más preguntas, yo le quería dar infinitas gracias a Marta, ha hecho un esfuerzo, y hay una pregunta, pero no voy a terminar. Ha hecho un esfuerzo, como ustedes lo han visto, y de verdad ha sido muy grata la pregunta. Si tu pregunta es lo que llaman los gringos una pregunta candente, veamos si no pueden disfrutar de las exposiciones permanentes de nuestro pero entonces sí es candente. Agradecemos a Marta su participación esta noche en la Casa del Libro Total. Quiero comentarles pues que en abril tendremos
una programación para ustedes. Mañana estará con nosotros la artista Pilar Gómez pintando en la casa. Ella viene con sus estudiantes de las unidades tecnológicas en conmemoración de los 400 años del Quijote de la Mancha. Esto a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por si se animan a venir. Y el día viernes tendremos el café de la casa con la Bilup Band. Entonces están todos cordialmente invitados. También tendremos el ciclo de charlas reviviendo nuestra historia, segunda temporada. A continuación los invitamos a conocer las muestras artísticas. En la sala 1 tendremos El Jugador de Jaime Guevara, en la sala 6 y en la sala 8 tenemos Génesis Salazar, un colectivo. En la sala 1 también van a encontrar las litografías de obsequio y las ediciones de Lu. Gracias.